Bueno, mis hermanos, llegando el momento, daremos inicio a este culto de estudio bíblico del Señor. Nuestro pastor Pablo ya está viniendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando el himno Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí. Aunque sea una cruz que me lleve a ti. Será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca a ti. Y si cual Israel postrado esté en piedras de Betel, aún allí en sueño te veré y cerca ti estaré, muy cerca ti estaré, muy cerca, sí. La escala no yo, que al cielo va, por gozo, por dolor, quiero ir allá. Un ángel ven a mí para llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca a ti. Y luego al despertar te alabaré
cercanos de ti, más cerca de ti. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Que el Señor sea con nosotros en este estudio. Señor, apure los pasos de los hermanos que vienen en camino y los hermanos que se van a conectar también, el Señor sea con ellos. Oremos al Señor. Padre eterno poderoso, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, para darte gracias porque nos permite, Señor, una vez más poder estar en tu casa de oración, Señor, ya sea, Señor, en la iglesia, Señor, como también nuestros hermanos que están en sus casas, Señor. Sé tú, Señor, con nosotros, Señor, aprendiendo, Señor, abriéndonos, Señor, el entendimiento, Señor, para que podamos aprender más de cómo te gusta a ti, Señor, que nosotros nos comportemos en tu iglesia, Señor. Sea también con nosotros, Señor, y con todos mis hermanos. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, el estudio de esta noche se centrará en Efesios, capítulo 5, versículo 10. Efesios capítulo 5, versículo 10. Habiéndolo encontrado, nos pondremos de pie y lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre eterno y poderoso, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti con la palabra, Señor, leída. Háblanos, Señor, a través del pastor, Señor, para que podamos aprender, Señor, un poco más de lo que es tu palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le daremos una oportunidad a nuestro pastor Marcos para que nos dé los avisos que nos faltan para la semana y en lugar nuestro pastor Pablo, que nos trae el estudio del Señor. Lo recibimos con toda gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias doy al Señor por la oportunidad que me permite de llegar a su casa de oración. Con la ayuda del Señor estaremos, como ya fue leída la palabra, en nuestro versículo lema de este seminario, que tiene por título El lenguaje de la música. Y hoy iniciaremos, con la ayuda del Señor, la cuarta parte. La cuarta parte que tiene por título El Evangelio de la Música. Hasta ahora hemos hablado de diferentes partes, ¿no es cierto?, para ir entendiendo el contexto de cómo nosotros como cristianos debemos considerar la música, los cuidados que debemos tener respecto de el loor al Señor, porque hoy veremos también eso. Hay un enemigo de nuestras almas que no llega haciendo aspaviento, sino que llega de una manera muy sutil, imperceptible. Y el Señor a nosotros como iglesia nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Los conceptos que hemos ido viendo a la luz de la palabra del Señor parecen demasiado categóricos, a veces nos parecen. Sin embargo, Dios es absoluto porque Él es soberano. Entonces, como ya lo hemos comentado otras veces,
ni siquiera depende del gusto que yo pueda tener o querer, sino que el versículo nos dice comprobando lo que es agradable al Señor, comprobar lo que a Él le agrada. Y en la primera parte de este seminario, nosotros vimos el Dios de la música y nos dimos cuenta de que Dios creador, Él también es música, Él también es melodía, y por lo tanto la música tiene una carga moral, ¿no es cierto?, que cualquier persona que quiera negar esta realidad estaría negando la realidad de Dios. En el segundo capítulo nosotros estuvimos viendo el mensaje de la música y que la música transmite cosas, nos transmite emociones, nos induce, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ir colocando cuidado en todas estas cosas. En la tercera sesión nosotros vimos a la luz de la palabra del Señor el sonido de la música. Pudimos ver, ¿no es cierto?, algunos ritmos y algunos estilos, como el jazz, como el hip hop, como también vimos otros, como el rock, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo a la luz de la palabra del Señor que no son del Señor, no pertenecen al Señor. Ahora, no estamos aquí para juzgar la música que usted o que yo oigo, sino que esto es a la luz de la palabra del Señor. Así hemos ido aprendiendo. Y ahora vamos a entrar en algo que todavía no hemos hecho, que es el evangelio de la música, y tiene que ver con la letra. Finalmente entramos a la letra. Todas las sesiones anteriores, nosotros habíamos estado hablando más bien de la música en sí, de los sonidos. Pero ahora entraremos con la ayuda del Señor a lo que es el evangelio de la música. Por lo tanto, la música tiene cualidad moral. Si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a abrir, ¿no es cierto? Vamos a abrir paso a poder escuchar e interpretar y llevar inclusive para nuestras iglesias música que no le corresponde al Señor. Nos parece linda, me gusta mucho, pero a mí, es mi gusto. Y a veces oímos cantantes mundanos, ¿no es cierto? O, ¿cómo podemos llamar? Una vez escuché cantando himnos a Roberto Carlos, pero resulta que no era Roberto Carlos. Pero era la misma voz, las mismas inflexiones, con un texto cristiano. ¿Será esa música del Señor o no? ¿O será que me está recordando lo que yo era en el mundo y me lo trae para acá y como que lo ubicamos en el mismo lugar? Esas son las preguntas que debemos hacernos nosotros como cristianos si queremos agradar al Señor. Y el Señor, nuestro Dios, Él es categórico y absoluto. Entonces nosotros, el viejo hombre, una vez escuché no sé si sería hermano, no sé, José Luis Perales, y yo conozco esa voz, porque cuando joven yo la oía, cuando yo iba al liceo, tenía que tomar la micro, y eran las músicas de la época, pero fijándome que no eran las canciones de él, pero sí era la voz y la forma de cantar. Entonces después, prestando atención, eran temas o música o letra que se acerca a lo que es un cristiano. Entonces, que el Señor nos dé esa sabiduría para nosotros poder discernir. Estos días el Señor acá en Makarov nos ha estado hablando, y también a través de los estudios de nuestros pastores, nos ha estado hablando seriamente respecto de lo que es el imitador, de lo que es el enemigo de nuestras almas. Y se va
se va adentrando dentro de la iglesia, haciendo lo que Él quiere hacer, algo que es parecido, pero no es. Es parecido, pero no es. Ese es el imitador. Y nosotros como cristianos debemos pedir el don de discernimiento para que podamos estar advertidos sobre estas cosas. El discernimiento es un don, es un regalo que nos da el Señor. Así nos enseñaba nuestro pastor Felipe el viernes en la concentración de jóvenes. Es un don, podemos pedirlo, debemos pedirlo, para poder estar como una atalaya, alerta frente a estas cosas. La pureza del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es puro. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como vamos a ver, dice que si llegara otro predicando otro evangelio, sea anatema. Entonces, ¿hay otros evangelios? Vamos a ver por la palabra del Señor estas cosas. Todo lo que nosotros, y este seminario que hizo el pastor Garlock, un pastor que durante 26 años impartió este seminario. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue su motivación para hacerlo? Y ahora nosotros vamos a ver el por qué. Cuando nosotros somos vituperados en el nombre de Cristo, cuando es vituperada mi persona, vamos a ver algunos personajes bíblicos, nosotros no tenemos que hacer nada, porque tenemos un abogado, tenemos un defensor, y Él defiende, Él va por nosotros, Él pelea por nosotros. Pero este pastor se siente la responsabilidad como hombre de Dios y músico de ver que se están adentrando estos falsos evangelios a través de la música, donde se dicen muchas palabras pero no se dice nada. Debemos tener cuidado con esas melodías tan melosas, tan lindas, maravillosas, que me emocionan profundamente. Uy, cómo me emocionan estas melodías. Parece que hasta siento la presencia del Señor, pero no es nada más que eso. Es una melodía con una letra que podría ser, podría no ser, y ahí nosotros debemos buscar entonces lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Acá dice, hace una analogía, dice lo siguiente: cómo el enemigo está usando la música para introducir su falso evangelio en muchas iglesias. ¿No es cierto? Nosotros decimos que debemos amar a todo el mundo. A veces el silencio es oro, a veces el silencio es cobardía. Así lo presenta él. Y lo hace la siguiente analogía. Si nuestra nieta más chiquita estuviera aquí ahora, un hombre se acercara y la empezara a golpear y azotar y sangrara y llorara, y yo dijera, cómo amo a ese hombre, dirías, estás loco, tú eres el abuelo, haz algo. Y yo lo haré. Si le va a hacer daño, tendrá que vérselas conmigo. ¿Por qué? ¿Porque lo odiamos a él? No, porque la amamos a ella y haremos todo lo posible para protegerla. Y cuando veo gente atacando la palabra de Dios, usando la música como método, creo que es tiempo de hablar. Y es que cuando me atacan, a mí personalmente, Dios pelea por mí. Yo no tengo que defenderme. Ese es el principio que vemos en la Biblia. Dice que en la palabra de Dios, David en los salmos siempre pide que Dios pelee su batalla por él. Moisés
Cuando Miriam y Aarón hablaron contra él, Moisés no dijo nada, pero Dios intervino e hizo la batalla por él y los convirtió en leprosos. Pero cuando David estaba frente a Goliat, ¿qué había que hacer? ¿Se acuerda lo que gritaba Goliat? Que él se sintió ofendido porque estaba ofendiendo a Dios. Vengan contra mí, vengan. ¿Quién se atreve? Y David dice, ¿y quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones de Dios? Entonces, cuando el ataque es hacia nosotros, Dios pelea por nosotros. Pero en este caso, se está atacando la palabra de Dios, se está infiltrando. Por eso es necesario hablar, por eso es necesario saber, por eso es necesario conocer, para que sepamos nosotros qué es, cuándo nosotros debemos actuar. Asimismo aconteció en Éxodo 32, Moisés escuchó el sonido de la música en el campamento, él estaba con Dios. Le fueron entregadas las tablas de la ley y él estaba, 8 días estuvo allá. Y cuando baja, escucha el sonido que hay en el pueblo. Escucha el sonido, el baile, la danza. Habían juntado todo el oro y habían hecho un becerro de oro. No era contra Moisés, era contra Dios. Y se airó Moisés. Dice la palabra del Señor, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Siempre reparamos en la ira de Moisés y que las quebró. ¿Pero por qué las quebró? Porque el pueblo se había cambiado una vez más hacia el becerro, a adorar imágenes. Entonces hay un momento en el cual nosotros debemos alzar la voz. Hay un momento en el cual nosotros valientemente y con la ayuda del Señor debemos colocar las cosas en su lugar. Y es lo que siente este pastor, ¿cierto? Él dice, no, se está adentrando muy sutilmente, imperceptiblemente, se está adentrando un falso evangelio a través de la música. Es tiempo de hablar. Y nos ha dejado este trabajo para nosotros, un trabajo inspirado por Dios, porque está totalmente basado en la palabra del Señor. Entonces, agradecemos al Señor por ello. Jesús dijo que debemos mirar cómo oímos. Dice acá, dijo Jesús, mirad pues cómo oís. ¿Cómo? ¿Cómo estamos escuchando? ¿Será que estamos escuchando con los oídos de mi vieja manera de vivir? ¿O estoy escuchando con oídos espirituales? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Será que al comparar estos cantautores que yo mencioné, ¿no es cierto? Tan linda su música, su voz en una melodía cristiana, me llena el corazón. Pero ¿no será que es una manera del enemigo traerme mi vana manera de vivir que yo tenía en otro tiempo? Entonces Jesús dice, mirad pues cómo oís, en Lucas 8:18. Pero en Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís. Es decir, debemos como cristianos prestar atención en estas cosas. Debemos prestar atención. El Evangelio de Cristo es conocimiento, es verdad, es poder. Vamos a ver, existe el falso evangelio. Y acá el pastor es bien categórico. Tenemos una buena Biblia, no tienen malos hábitos, no tienen vicios, pero es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Entonces, no todo lo que vemos
Tampoco se trata de andar cuestionando, pero debemos tener este discernimiento que el Señor nos dé, y por eso nos habla respecto de estas cosas. Hay un libro que se llama La crisis de la integridad, de un escritor secular, Warren Wiersbe, que dice que trata con los problemas que existen en muchas iglesias el día de hoy, de una manera muy iluminadora. Dice lo siguiente: en la actualidad existe una variedad de cristianismo que es espantoso contemplar. ¿Por qué hay tanto cristianismo? ¿Por qué hay tantas fuentes? ¿Por qué? Entonces, ahí inmediatamente nosotros debemos estar observando estas cosas. Él es un escritor pagano, él no es un cristiano. En otra parte dice, están viviendo de sustitutos. Y ahí es donde está el falso evangelio. Parecido. En el verano nosotros prácticamente obligatoriamente tenemos que alinear nuestras ensaladas con el sucedáneo de limón, porque no hay limón o es demasiado caro. Sucedáneo, parecido. Pero no es original, tiene puros antes, preservante, colorante, endulzante, saborizante, y se parece, es casi igual, pero no viene del limón, no proviene de ahí. Hay una leche que es muy barata, que me llamó la atención el precio. Cuando me fui a fijar, claro, no era leche. Era bebida lactosa. Entonces son cosas que cuando llegue el invierno, inmediatamente nos damos cuenta. Algo pasó aquí. Este sí que es verdadero. ¿Se da cuenta? El otro es igual, del mismo color, casi el mismo sabor, pero proviene de otro lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, como dice el título de hoy, la pureza del Evangelio de Cristo, y nosotros debemos estar atentos a esto. Hoy día el Señor nos tiene hablando de la música respecto de esto. Tenemos que reconocer que en muchos casos, y yo también lo digo, tenemos que reconocer que en muchos casos la razón por la que la gente usa este tipo de música y es porque no conoce otra. Es decir, nos hemos ido de sustituto en sustituto. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado a nosotros un privilegio muy grande, de poder tener un himnario, de poder tener músicos dentro de nuestra misión que permiten velar por esto. Pero el Señor me ha permitido, y ahora entiendo por qué, para poder mirar. Muchas veces he sido invitado a otros lugares. Y en muchos lugares no hay quien diga, no hay quien alce la voz, porque se trata de hacer lo mejor para el Señor. Lo mejor para el Señor. Pero no hay quien diga, no hay quien alce la voz. Entonces nosotros debemos tener este cuidado con mayor razón, mucha responsabilidad, con mucho temor del Señor, para no empezar a vivir de sustitutos, sino que vivir el verdadero evangelio de Dios con relación a la música. Están viviendo de sustituto y no se han dado cuenta. Si se les confrontara con el artículo genuino, no lo reconocerían. Una vez le dijeron al pastor Josué, oye, ¿todavía están con ese himnario añejo? No, antiguo. ¿Todavía están con eso, esas músicas? Así le dijeron, tal cual. Si se les contrasta con lo que Dios ha dejado para nosotros establecido, no lo pueden reconocer. No, tiene que ser música avivada, como veíamos en la última sesión. Le damos vida artificial a la música.
Le ponemos una buena batería, un buen ritmo, ¿no es cierto? Y vamos moviéndonos. Y no digo que el Señor no esté ahí, pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado para que eso no pase a ser más importante que el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y es que el cristianismo implica sacrificio. ¿Pero cómo? Si el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. Sí. Para yo poder andar en el evangelio genuino de Cristo, yo tengo que renunciar. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 lo dice claramente: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora por la pandemia tenemos esta posibilidad de estar impartiendo un estudio que gracias al Señor llega hasta Pucón y para el norte llega hasta Arica, gracias al Señor. Pero el sacrificio vivo dice que yo tengo que servir al Señor, tengo que venir a la casa del Señor. Y esto es lo que dice este escritor, dice: los cristianos es gente que realmente se sacrifica. O sea, el día martes para el Señor, el día jueves para el Señor, el día domingo para el Señor, y tenemos una misión y arreglamos los días para ir, y implica. No como los otros dioses, ídolos, que voy una vez, lo adoro y ya, listo, o una vez a la semana. No. El cristianismo es un sacrificio vivo, constante. Ayer estuvieron nuestras hermanas Dorca, hoy día y mañana y pasado mañana y todos los días. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos el problema del sustituto. Dice: pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Y aquí está este hombre, el escritor, que dice que muchos no estarían dispuestos a pagar el precio por vivir para el Señor. Tienen temor, pero dicen que están viviendo de sustitutos. En la palabra de Dios esto es absolutamente claro. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice a los cristianos de Galacia: estoy maravillado, es decir, me sorprende de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Otros evangelios? ¿Será que existen otros evangelios? Hay muchas personas que no entienden que hay otros evangelios. Creen que todo el que lleva la Biblia debe ser cristiano. Creen que todo el que dice haber nacido de nuevo ha nacido de nuevo. Hace 20 o 30 años, si alguien decía que había nacido de nuevo, creo que sabía a qué se refería. Ahora ya no. Hoy todo el mundo, hasta los de meditación trascendental, dicen haber nacido de nuevo. Hasta tienen la vida transformada para demostrarlo. No beben, no fuman, no hacen cosas que algunos cristianos hacen, pero es una religión sin Cristo, sin amor, sin salvación. Es una religión. Es una religión. Entonces, ¿debemos llamar hermanos a todos? No. Si no hay una transformación, si no hay salvación en la persona, entonces es un evangelio falso, como dice el versículo 7 más adelante. Aquí Pablo dice: me sorprende que ustedes tan rápidamente abandonaran esa verdad. Es asombrosa la situación de quienes la han oído y se alejan de ella. Cuando el pecado entra, cuando entra la desobediencia, asombra el hecho de que personas que han conocido la verdad la pueden abandonar completamente. En el versículo 7 de Gálatas, del capítulo que se está mencionando, Gálatas capítulo 1, versículo 7, Pablo dice: no que haya otro evangelio, no. Y eso es lo que debemos tener mucho cuidado, no que haya otro evangelio. Entonces, ¿a qué se refiere? Antes había dicho que había otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. Hay algunos que os perturban, hay uno que tiene esa misión, tiene esa labor, hacer que lo de Dios, que es puro y santo, se pervierta, se vaya lentamente deslizando. Así ocurre con muchos cristianos. Les muestras el evangelio falso del diablo y dirán, pues a mí me pareció muy bueno. Lo que no entienden es que se está acercando a la verdad, pero no acierta, y es un evangelio pervertido. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener. Ese es el cuidado. ¿Cuál es el evangelio que nosotros estamos oyendo? ¿En qué hemos creído? Cuando nos encontramos con estas personas, tienen un buen vivir, son muy educadas, hablan muy bien, pero ¿hay transformación de vida? Ahora no, tenemos que hacer bastante ejercicio para mantener una vida saludable y el ecosistema, y nos vamos enredando con cosas. Pero el evangelio, como nos está enseñando el Señor por su palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el tal es poder de Dios. No mi poder, no lo que yo pueda hacer. Me porto bien y sí, voy a la iglesia, y ahí por ahí vamos llevando un evangelio que es sustituto, no el verdadero evangelio de Dios. Quiere el Señor revelarnos a nuestras vidas. Hoy es un día muy lindo, muy importante, porque el Señor está abriendo nuestros ojos para que tengamos cuidado qué evangelio yo estoy llevando. ¿Cuál es el evangelio que yo estoy siguiendo? ¿Será que es de sustituto o es el evangelio de Cristo? No que haya, ahí está Gálatas capítulo 1, versículo 7, no que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está la explicación bíblica del término perverso. El que toma algo que Dios hizo precioso y puro y lo convierte en algo maligno. Hay muchos que suben a los altares, y es por eso que nosotros debemos estar siempre velando. El que esté firme, mire que no caiga. No podemos bajar la guardia. No podemos. Porque el Señor nos da una alerta a través de la música para que estemos atentos al evangelio que estamos siguiendo con la ayuda del Señor. Algunos dicen, el diablo saca cada vez más ideas nuevas. No, el diablo no saca ideas nuevas. Él no es creativo, no es original. Él es un imitador, un mentiroso. ¿Qué es lo que hace? Lo único que puede hacer es pervertir el evangelio de Dios y pervertir lo bueno. Es lo único que hace. Él no conoce el futuro. Entonces nos enreda con las cosas presentes, con las cosas pasadas. Por eso nos trae esos cantantes tan lindos que yo escuchaba antes con música cristiana. ¡Uy, qué lindo, qué maravilloso! ¿Se da cuenta? El texto lema dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ese Pablo tiene que morir, está muerto. No está muerto, no lo puedo traer de nuevo acá. Y empiezo a vivir una vida paralela, como nos decía el domingo el Señor en la escuela bíblica. El poder del hombre, no, si yo puedo hacer esto, y el poder de Dios. Y ahí estamos, ahí estamos, en una tibieza que después vamos a hacer, no os conozco, malditos, dice la palabra del Señor. Toda mi fuerza tiene que deponerse delante de Dios. Todo lo que me recuerda al viejo hombre, yo tengo que despreciarlo con la ayuda del Señor, que nos dé un perfecto odio por el mundo. Entonces hay una salsa, la misma que yo bailaba en el barrio Bellavista, después una salsita con letra cristiana. Oh, qué entretenido, me da ánimo. Mire las cosas, que me da ánimo, entonces bueno. ¿Será que hay salsa cristiana? Claro que hay, claro que hay. Pero ¿es del Señor?
¿Me conduce al reino de los cielos? Esa es la pregunta que el Señor hoy día nos hace a usted y a mí, a todos nosotros. El enemigo pervierte lo bueno. Y el problema es que sigue engañando a la gente con las mismas ideas. Y la gente se deja engañar. Y la razón por la que son engañados es que él se acerca a la verdad. Y mientras más se acerca a la verdad, peor es. Mientras más se acerca a la verdad, peor es. Mientras más cercano está, peor es. Porque cuando no es lo verdadero, se nota. ¿Puede abrir los micrófonos ambientales? La nota tocada al piano decía la verdad y yo estaba muy cerca de la verdad. El problema es que habrá personas que van a encontrar eso bueno. Está cerca de la verdad. Está casi el si bemol cantado como corresponde, pero no está. Entonces, mientras más se acerca a la verdad, peor es. Pero alguien se va a acercar y decir, ¡uy, qué lindo estaba! ¡Qué maravilloso estaba! Una persona sin conocimiento musical, una persona con el oído desarrollado, ¿se da cuenta? Si llevamos esto a la palabra del Señor, es lo que el Señor nos está advirtiendo hoy día. Es lo que el Señor nos está advirtiendo. Ustedes tienen que conocer la verdad. Y para eso nos ha ido este mensaje, para que podamos estar atentos y no empiece ese sustituto en nuestras vidas. Dice acá, en una ocasión una muchacha en Arkansas hizo eso. Ella se acercó después de la sesión y dijo, le voy a ser franca, doctor Garlock. A mí me pareció muy bien eso que yo hice ahora. Así ocurre con muchos cristianos que conozco. Les muestras el evangelio falso del diablo y dirán, pues a mí me pareció muy bueno. Hablaron de Jesús, del nuevo nacimiento, hablaron de adoración. ¿Cómo puedes criticar algo cuando hablan de eso? Y lo que no entiendo es que se está acercando a la verdad, pero no acierta. Es un evangelio pervertido. Está torcido. Está torcido el evangelio. Entonces, de ahí que el tema de hoy, la pureza del evangelio de Cristo. Eso es que ser cristianos implica en este sacrificio, estar siempre atentos, vigilar siempre nuestra vida, porque imperceptiblemente llegará el enemigo para hacer creer estas cosas. Ahora, si les parece que soy demasiado severo con lo que digo, examinemos los versículos 8 y 9 de Gálatas capítulo 1. Dice, versículos 8 y 9 de Gálatas capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en el versículo 8 dice, si aún nosotros, se está incluyendo el apóstol. No es que yo traigo el evangelio, no. Si yo llego a predicar un evangelio falso, sea anatema. Es una responsabilidad de cada uno como cristianos, cada uno de nosotros estar atentos para que esto no pase. Que el versículo 8 dice, mas si aún nosotros llegamos con otro evangelio, es decir, la comunión, la plena comunión del Santo Espíritu de Dios
debe estar constantemente en nuestras vidas para que no seamos llevados por vientos, no seamos llevados a un falso evangelio. El cristianismo, esto lo dice otro escritor, Neil Postman, dice: el cristianismo es una religión seria y exigente. Es interesante que un escritor secular diga esto. Algunos pretenden presentarlo como un espectáculo. Neil Postman dice que eso no es cierto. Luego continúa y aclara lo que quiere decir. Cuando se presenta como fácil y divertido, se trata de una religión totalmente diferente. Cuando el evangelio se transforma para nosotros en algo fácil y divertido, debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Porque Jesús no nos dijo esas palabras. En el mundo tendréis aflicciones. Lo fácil y divertido es porque quizás algo falso, algo sustituto, hemos dejado entrar en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar y de cómo entender este evangelio. Este hombre es un incrédulo, dice, y no debo juzgarlo. Veo su libro y hay un trasfondo cristiano, pero habla de otras religiones como si fueran tan buenas como el cristianismo. Así que creo que tengo razón para dudar, por lo menos un escritor secular. Pero él reconoce que cuando conviertes el cristianismo en algo fácil y divertido, no solo tiene una variedad de cristianismo, sino que se trata de una religión totalmente diferente, y él reconoce ese hecho. ¿Estamos viviendo un evangelio fácil, divertido? Es un escritor secular de este mundo. Él no es cristiano, porque después coloca a todas las religiones en el mismo lugar. No, entonces no es cristiano. Pero él lo menciona. Y nos hacemos ahora la pregunta: ¿será que mi evangelio es fácil, es divertido? ¿No es lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando nos dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Buscar la santidad no es algo fácil ni divertido. Porque si no, quiere decir que yo de una u otra manera me he estado asociando de alguna manera con el mundo. De alguna manera yo he estado compactuando, decía nuestro pastor Josué, compactuando con el mundo. Y por ahí vamos. Sí, el Señor me ama, soy salvado, ¿no es cierto? Pero llevamos un evangelio más bien tibio. Leí una lectura que no tiene que ver con esto, pero me llamó la atención que a veces nosotros referimos lo tibio y lo frío a algo espiritual, pero en el contexto que lo leí decía: lo tibio es lo mediocre. Nos cuesta no escuchar esa palabra, porque a quién le gusta que lo llamen de mediocre. Pero ¿será que estoy llevando un evangelio medio así, me voy acomodando? Dios no quiere eso. La pureza del evangelio de Cristo es otra cosa. Entonces quiere el Señor que Él pueda abrir nuestros ojos para poder conducirnos por este verdadero evangelio, usted y yo. Hoy día la balanza es para todos nosotros. El Señor nos hace la pregunta: ¿será que tu evangelio, Pastor Pablo, está siendo divertido? ¿Está siendo fácil? Gary Gamper, el otro escritor que hemos nombrado, tiene un libro que se llama Lápidas que hablan y otros cuentos de la era de la información, y dice que las artes masivas son populares porque son diversión fácilmente digerible. La palabra música viene de la palabra musitar, que significa pensar. Cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, meditamos en lo que cantamos. Nosotros estamos pensando. Nosotros estamos ejecutando la voz, estamos tratando de llegar al tono, tratamos de hacer lo mejor de nosotros. Hay un pensamiento que está ahí implícito.
Cuando nos sentamos al piano, los que por misericordia podemos leer algo de partitura, estamos ahí pensando, tratando de hacer lo que está escrito. Estamos pensando. Eso es lo que significa la palabra musitar. Por el contrario, diversión significa no pensar. Entonces podemos deducir, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos hoy. El cristianismo lo han hecho diversión, es decir, no pienses, no pienses, no pienses. Vamos a la casa del Señor, nos gozamos, pero no. La palabra del Señor es clara, que vamos a ver su gloria cuando nuestro entendimiento sea transformado. Y el entendimiento hay que pensar para poder entender. Debemos conocer, debemos escudriñar, debemos leer la palabra del Señor, debemos orar. A eso somos llamados, para poder entender, para poder saber. Y no ese evangelio light, ¿no es cierto? Ese evangelio donde no pensamos. Entonces, ¿qué evangelio estamos llevando? El tema de hoy, que hoy día el Señor nos convoca, se llama la pureza del evangelio de Cristo, un evangelio puro. Porque hay alguien que quiere pervertirlo, el enemigo de nuestras almas. Y por eso debemos estar atentos. Para que vean cuánto se aleja una vez que pierden el camino. Observen un comercial que aparece de la revista Música Cristiana Contemporáneo. En la parte de abajo de ese comercial decía: esta sangre es para ti, esta sangre es para ti. Así, repartida, como tomando el sacrificio de Cristo en vano, haciéndolo vacío. La tomo y creo en esto. No es así. No es así. Cuánto Dios hace, cuánto Él nos examina, cuánto Él nos rodea, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos cuida para repartirlo de esta manera. Entonces, a veces las letras que nosotros tratamos de ser buenos con las letras muchas veces y las tratamos de ajustar. No, si aquí está queriendo decir esto. No, acá está queriendo decir esto otro. Aquí parece que se refiere a esto. Pero no es algo sustancial, como lo dice más adelante. Neil Postman entiende esto y habla acerca de la desinformación. Y este es un punto importante. La desinformación es la información que crea la ilusión de saber algo cuando en realidad aparta a uno del conocimiento. La desinformación lo estamos viendo en estos días. Hay una guerra política enorme por la nueva Constitución. Y se trata de desinformar, de que haya una confusión para alejar, ¿no es cierto?, que es nuestra responsabilidad como chilenos tomar el texto y leerlo. Nuestro pastor Manuel Béjar nos envió a los pastores hace un tiempo atrás la nueva Constitución para que la leamos y podamos con conocimiento y con la iluminación del Señor poder hacer nuestra votación como nos corresponde en septiembre. Pero si usted mira, si usted observa, hay una guerra de desinformación. Y acá dice esto: crea la ilusión de saber algo cuando en realidad aparta a uno del conocimiento. Ustedes que han testificado saben que cuando una persona es religiosa es más difícil alcanzarla con el evangelio. Incluso cuanto más comprometido esté con una religión falsa, más difícil es alcanzarlo por la desinformación que tiene. Algunos me piden que escuche grabaciones de ciertas cosas. Y en algún momento dije, ni siquiera quiero escuchar esto. Entonces, debemos tener ese oído para que el Señor su Santo Espíritu hable a nuestros corazones. No, Pastor Pablo, no.
Eso no es mío, no me pertenece. Y yo debo tener esa sensibilidad para poder oír la voz de Dios en mi interior. La desinformación te aparta de la verdad, no te acercas a ella. Varios autores, como Gary Gumper, dicen que la división es chicle para los ojos. O sea, hay mucho movimiento, mucho esfuerzo, pero nada de nutrición, nada de sustancia. Yo lo voy a llevar un paso más allá, porque considero que el rock es chicle para el oído. En 1 capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Da cuenta como el quiere separados, pero no separados a medias. El Señor nos quiere totalmente separados. Por eso la música del mundo sea la música del mundo. Dejémosla con ellos. Nosotros tenemos nuestra música que el Señor nos ha dado. Ahí voy yo a husmear, ahí voy yo a mirar, voy con mis propios pies y permito que este sustituto de evangelio empiece a entrar por la música a mi vida. Es tan bonito, pero no es el evangelio de Cristo. Yo creo que la música cristiana contemporánea es chicle para el espíritu. Mucho movimiento, mucha terminología. En esta música, se habla mucho, pero nunca tú escuchas la verdad de Dios en esas letras. Mucho movimiento, mucha terminología, pero nada sólido. Y quiero que vean cómo funciona esto. En la Biblia, el término vano significa casi siempre literalmente vacío, como el chicle, que es algo vacío, no contiene nada. Lo masticas, pero no hay sustancia, no hay nutrientes, no hay vitaminas. A eso se refirió Pablo en Efesios 5:6 cuando dice, nadie os engañe con palabras vanas, palabras vacías. ¿Ya? Entonces, ¿qué música estamos escuchando? Música como el chicle, mucha terminología, mucho movimiento, pero no hay sustancia. No hay sustancia. ¿Cómo estamos alabando al Señor? ¿Qué estamos oyendo? Yo no sé qué música usted oye, no la conozco, pero hoy día el Señor a todos nosotros nos da un momento que podamos meditar y pensar. Podamos pensar para poder acercarnos a Dios como Él se merece. Que mi entrega al Señor sea completa, mi espíritu, mi alma, mi pensamiento, mis emociones y mi cuerpo, todo para el Señor. Que nada me recuerde el mundo, nada me recuerde al mundo, porque en Cristo todas cosas, incluyendo la música, son hechas nuevas. Entonces, para que no estemos viviendo de sustitutos, para que no estemos escuchando una música que es como el chicle, no, podamos tener nosotros nuestro sentido, como lo hemos visto aquí mismo, los sentidos entrenados para poder detectar cuando es y cuando no es. Que el Señor nos bendiga y a mi Señor doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es categórica, es absoluta. Te agradezco, Señor, porque no me permite, Señor, ninguna posibilidad de poder equivocarme. Hazme, Señor, hacedor de tu palabra. Dice tu palabra, los que practican tales cosas no resbalarán jamás. Señor bendito, el tema es la música.
y has hablado a todos nosotros en esta noche. Te ruego, Señor, que tú abras mi entendimiento. Alumbra mi entendimiento, mi Señor. Abre mis ojos espirituales para ver, mis oídos espirituales para oír, Señor. Y que el viejo hombre no traiga, Señor, cosas falsas delante de tu altar. Dios eterno, te presento cada corazón. Señor, que en esta noche, cada hijo tuyo, cada hija tuya, que esta noche ha escuchado, Señor, tu palabra, te pido, Señor, que tú nos des ese discernimiento para poder comprobar lo que es agradable a ti. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos, porque no estamos a ciegas, sino que estamos, Señor, con nuestros ojos y con nuestros oídos abiertos. Tu palabra siempre llega en el momento oportuno. Recibe la gratitud de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar este estudio alabando el nombre del Señor con el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, nos vamos, Señor, con una tarea. Señor bendito, queremos ser cristianos verdaderos. Y es por eso, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, a cada momento, cuando esa música no proviene de ti, cuando ese sonido, Señor, ese sonido, Dios eterno, como ese fuego extraño en el altar, pueda hablar a mi corazón. Dios eterno, te ruego, Señor, por cada uno. Queremos acercarnos a ti. No queremos, Señor, un evangelio divertido y fácil, sino que queremos ser verdaderos cristianos y por eso nos queremos acercar a ti. Coloca, Señor, en nuestros corazones el deseo de buscarte en todo tiempo. Llévanos en paz, Señor, a nuestros hogares, Señor, y que esta lección pueda ser un pensamiento constante, Señor, en mi vida, para encontrarte, Señor, a través de la música que tú has inspirado y todo evangelio falso que se ha adentrado a través de la música sea reprendido de mi vida. Dios eterno, te lo pido, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.